Karinita, gracias por compartir con nosotros esa palabra de bendición. Queremos darle la más cordial bienvenida a cada una de ustedes. Me alegra estar con ustedes nuevamente. Siéntanse felices porque estamos creciendo en la palabra, en la gracia y en la fe en el Señor. Hoy tenemos la continuidad de nuestra serie que venimos tratando acerca de lo que es la gracia y la ley. Es importante para todo aquel que tenga fe, no importa la denominación, necesita tener este entendimiento de lo que es la fe, de lo que es la gracia, de lo que significa la gracia en nuestras vidas y de lo que significa eso que Pablo le dijo a los romanos y esa forma de mostrarles la salvación a los gentiles. Nosotros también somos gentiles. Uno de los mayores exponentes de la gracia en la palabra de Dios es Pablo. El que más escribió de la gracia es el apóstol Pablo y es el que más se enfocó en evangelizar a los gentiles, al pueblo gentil. Dentro de la Edad Media, el que más suena como el doctor de la gracia es San Agustín. San Agustín es el máximo exponente, el que hizo un estudio profundo de lo que es la gracia. Y actualmente, de los autores más conocidos, de los más modernos, está Max Lucado, que también habla acerca de la gracia, Lee Strobel, que también ha escrito sobre el caso de la gracia. Y es importante que nosotros conozcamos eso. Vamos a ir a la palabra para darle continuidad a lo que habíamos visto en el capítulo 4 de Romanos. El capítulo 4 de Romanos, vamos a ver cómo se menciona en el Nuevo Testamento al padre de la fe, a Abraham, al que inicia este pacto con Dios y cómo es que se le debe de ver según Pablo en esta carta a los romanos. En el capítulo 4 dice entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiese sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué es lo que hizo Abraham para que él fuera justificado? Lo que tuvo que hacer Abraham fue creer en el Dios Todopoderoso. Dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. O sea, el que trabaja hay que pagarle porque hay una deuda con ellos, por ese trabajo hecho. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla del la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dice, dichoso aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le tomará en cuenta. ¿Qué es la gracia? La gracia es esa ayuda gratuita. Es un regalo gratuito que Dios Todopoderoso nos da a cada uno de nosotros. Y eso se lo otorga al ser humano esa gracia para salvación y para vivir una vida normalmente o moralmente correcta. Eso es una forma de definir la gracia. Es un regalo gratuito que Dios le da al ser humano para dos cosas, para salvación y para ayudarle a vivir una vida correctamente, para terminar siendo un cristiano que vive su palabra. Y esto, la gracia tiene dos sentidos entonces. Es un regalo inmerecido. Es decir, nadie se ha ganado la gracia por sus obras. Nadie puede decir o jactarse que por el buen comportamiento, que porque nació
en casa de pastores, que porque tiene tantos años de servirle al Señor, que porque hizo este sacrificio en vida por sus hijos. No hay nada que podamos hacer que compre la gracia, que podamos reclamar como alcanzada por nuestro propio esfuerzo. La gracia es algo inmerecido, es algo que no merecíamos recibir, pero a Dios le ha placido dárnosla. Y este regalo inmerecido tiene como consecuencia la salvación. Nos permite vivir una vida bajo la cobertura de Dios en salvación. Todo aquel que ha creído, todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo. Todo aquel que ha confesado con su boca, creído en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha sido salvo. Y esta fe habilita el recibir esta gracia, algo inmerecido. Aquí menciona a Abraham como aquel hombre con fe. Aquel hombre que a pesar de todo lo que venía en contra naturalmente, las dificultades con su esposa, la infertilidad, la edad avanzada, a pesar de todos los peros y las circunstancias difíciles, él fue un hombre que le creyó a Dios siempre. Le creyó a Dios siempre. Incluso cuando le pide a su hijo como sacrificio a Dios, él creyó, siguió creyendo en aquel Dios que le prometió: te daré una descendencia, de ti haré una nación grande, de ti saldrán reyes y reinas. Esto viene a ser en Abraham una fortaleza porque viene a justificarlo, pero no por las obras que hizo Abraham, no porque salió de Ur de los Caldeos en como acción o como trabajo, sino que se le cuenta por su fe, por creer en el Dios, por creer en el Dios Todopoderoso, por creer en aquel que no hay nada imposible, por creer en ese pacto que Dios hizo, creer en todo momento, a pesar de las cosas que él tuvo que vivir. La gracia que es, vamos a ver 4 puntos de la gracia, 4 características de la gracia. Número 1, la gracia es un don inmerecido. ¿Por qué es un don inmerecido? Porque no lo puedo ganar, porque no puedo ejercer algo, hacer algo, una obra de caridad o un trabajo para poder alcanzarla. La gracia no se consigue pagando con alguna acción, con obras, sino que la gracia es algo que me dan gratuitamente. No se puede ganar a costa de otro sacrificio. No es mérito de mis acciones. Entonces, desde ahí empezamos con una actitud de sumisión a Dios, reconociendo que no hemos hecho nada para merecernos ese amor de Él. No hemos hecho nada para merecernos que nos tenga en cuenta en su salvación. No hemos hecho nada para recibir su aprecio, su amor, su respaldo, todo lo que nos ha dado, las bendiciones, los milagros que hemos experimentado en nuestras vidas. En realidad no ha sido sacrificio nuestro, es Él el que lo ha hecho porque no lo merecemos, porque no es nuestro esfuerzo, porque no fue nuestro sacrificio, porque no somos las santas que no tenemos errores, sino que al contrario, a pesar de los errores, a pesar de los pecados, Él nos ha mantenido en su gracia, Él nos ha sostenido en su gracia, a pesar de lo que nos ha tocado que vivir. Así que nuestro testimonio solo es una marca, solo son cicatrices que muestran nuestro caminar, pero en realidad no hemos ganado más que hemos recibido gratuitamente, no ha sido merecido. Característica número 2, y es que tenemos una necesidad de gracia. Nadie puede decir que puede vivir sin gracia. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa que nos consume. Hay un lado de nosotros que está tendiente a poder pecar, a poder fallar, a poder desviarnos del camino, a elegir el lado del mal o de la muerte. Y esto lo que viene a hacer es que la gracia nos ayuda. Y la gracia es esencial para restaurar esa naturaleza, para restaurarnos a la naturaleza que Dios nos estableció, para volver al Edén de nuestras vidas, para volver y dejar esa mujer vieja, esa mujer del pasado, y ahora ser una mujer nueva, una mujer restaurada, una mujer vuelta a edificar,
como Jesús lo dijo, tienen que volver a nacer, tienen que ser una nueva criatura, tiene que haber un nuevo espíritu, un nuevo corazón que me ame, que lo ame a Él, que lo obedezca. Y la gracia lo que viene a hacer es que nos viene a ayudar a poder restaurar esa naturaleza, a poder ser mujeres nuevas, mujeres restauradas, mujeres vueltas a ser. Por eso me encanta cuando escuchamos el testimonio de Mabel, cuando escuchamos el testimonio de Karinita, de Fanny, y cómo éramos antes. Cuando yo me veo hacia atrás y decía, wow, con lo que yo era atrás, pero ahora Dios me ha venido edificando, restaurando, posicionando, vuelto a levantar de los escombros, ha hecho lo que ahora vemos. Y esto le damos la gloria a Él, y es Él, no es nuestro mérito. Si por nosotras solas no hubiéramos logrado nada, si en algo coincidimos todas en nuestro testimonio es que solas no hubiéramos podido salir de allí, que no hubiéramos podido crecer si no estaba Él, que el cambio se dio, que la restauración se dio porque Dios en su gracia nos ha sostenido, porque hasta aquí nos ha ayudado. Entonces, nos ayuda porque es necesario, porque nos restaura en nuestra naturaleza humana dañada y nos capacita para la salvación. A través de la gracia recibimos esa forma de vida, esa nueva forma, esas nuevas indicaciones para poder vivir nuestra vida acá en la tierra de la mejor manera, eligiendo bien, eligiendo el bien, siendo más sabias, siendo más prudentes, siendo más espirituales, siendo personas con más entendimiento. Y entonces la gracia es necesaria en nuestras vidas. Nadie puede decir que puede vivir sin gracia. No podemos vivir sin ella. Podemos tener dinero, podemos tener fama, podemos tener fortuna. ¿Cuántas personas con esas tres características no pueden tener felicidad, no pueden tener salvación, no pueden vivir plenamente? De hecho, las personas que han hecho pacto con el diablo, pacto con el enemigo, han obtenido riquezas, han obtenido poder, han obtenido dominio, han obtenido fama, pero nada de eso los ha llenado, porque todos necesitamos de la gracia. Ellos van a tener que acudir a la gracia si quieren salir realmente de esa naturaleza pecaminosa y pasar a la verdadera naturaleza espiritual, a la verdadera naturaleza que Dios creó en el humano. Y esto es necesario, para esto es la gracia. La tercera característica es que la gracia tiene una doble función, dos funciones de la gracia. La primera, restauradora de la naturaleza, y la segunda, la salvación. Y nos asiste en esta vida, en el caminar cristiano. ¿Cómo es que entendemos cómo caminar? ¿Cómo es que entiendo lo que es malo? ¿Cómo es que discierno ahora que este comportamiento que venía haciendo, este vicio, este error, este pecado que venía causándole daño a mi ser, a mi espíritu, a mi cuerpo, ahora lo dejo porque he entendido, porque la gracia me ayuda, porque esta parte de la función de la gracia, aparte de restaurarme, es que me asiste, me ayuda, me guía, me ayuda a entender qué es lo mejor para mí, qué es lo que me puede ayudar a vivir una vida más saludable, una vida más correcta, moralmente aceptable a Dios. Y esto lo vamos a lograr a través de la gracia. La gracia nos permite esto. La cuarta, es la relación con el libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Dios nos dio el libre albedrío precisamente porque pudiendo hacer seres humanos tipo robot, codificados para que solo hicieran lo que Él mandara, Él no quería robots, Él quería personas libres que lo amaran con libertad, que decidieran ellos amarlo, que en su corazón estuviera la decisión de buscarlo a Él. Ese amor es el más sublime, el que se da en libertad. Ese amor es el más grande, el que se decide amarlo a Él. Y amarlo es obedecerlo, y amarlo es honrarlo. Entonces, la relación con el libre albedrío de la gracia se da porque necesitamos la gracia para actuar correctamente y elegir bien. Es necesario conocer la gracia. Nosotros creemos, declaramos nuestra fe a Dios,
Viene una persona nueva y decide creer en Dios, decide dejar su vida de alcoholismo y ahora cree en Dios. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya levanté mi mano, hice mi oración de fe, pero ¿qué me va a acompañar en todo este caminar que me falta para corregir lo del vicio, para mantenerme en fidelidad a Dios, para hacer crecer mi fe, para seguir resistiendo los embates de la vida? Y es aquí en donde necesitamos la gracia. Y es aquí donde se relaciona con el libre albedrío, porque la gracia me ayuda a poder determinar mis mejores acciones para poder alcanzar el bien y la vida. Necesitamos esta gracia que nos ayuda a elegir bien, nos ayuda a superar el estado caído. Vamos a seguir leyendo la palabra en el verso 9 del capítulo 4. Dice, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Pregunta Pablo. ¿Acaso no es también para los gentiles? Pregunta también. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? Pregunta. ¿Fue antes o fue después de ser circuncidado? Y él mismo se responde y dice, antes y no después. Es decir, la gracia, la fe de Abraham se manifestó antes de la circuncisión. Aquí está la discusión entre quién puede ser salvo. Solo los circuncidados, dicen los judíos. Solo los que tienen el pacto con Dios. Pero ¿y qué pasa con Abraham? Que Dios lo eligió. Por gracia recibió la promesa. Por gracia Dios lo elige a él y su esposa estéril. Y dice, yo voy a ser una nación de ti. Pero no estaba circuncidado. La circuncisión viene posteriormente como una marca del pacto. Pero esto se dio antes, la fe fue antes, la justificación fue antes. Y entonces dice la palabra, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como un sello de justicia que se había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es parte de todos los que creen, aunque no haya sido circuncidado. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Más que la circuncisión, más que las reglas de la ley, el Señor quiere un corazón que le crea, que confíe en Él. En nuestras vidas van a haber muchas reglas. El hombre, en su afán o en su querer inicial de ser muy obediente a Dios, quiere poner reglas. Pero más que las reglas de la ley que nos sirven también para tener límites, más que la ley, que ya aprendimos la clase pasada que Jesús dijo, yo no vine a abolirla, sino a dar pleno cumplimiento de la ley, es que Dios quiere a mujeres que le crean. Dios anda buscando mujeres que tengan fe en Él, que le creamos a pesar de lo que nuestros ojos ven, a pesar de lo que está sucediendo alrededor. Necesitamos levantarnos en fe, mujeres que muevan la gracia de Dios para su familia por la fe. Aunque hayan problemas en casa, aunque el esposo aún no crea en Dios, aunque él esté alejado por este momento de las cosas de Dios o de la fe en Cristo Jesús, tú sigue creyendo, sigue confiando en que el hijo que está esclavo del alcoholismo es libre, porque Dios te lo ha prometido, porque tú sabes que Él es el que transforma vidas, porque ya te lo dijo, que confiaras en Él. Solo cree y verás la gloria de Dios. Y esta fe tiene que volver a despertar en nosotras, ser mujeres de fe como lo hizo Abraham. Pero es que ya soy vieja, pero es que soy estéril, pero es que ya él es viejo, de edad avanzada. Pero dice Dios, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso en las peores circunstancias o en los dictámenes de médicos más cerrados, Dios dice, cree, porque se te tendrá por justicia,
por gracia, por justificación, porque has creído, porque has tenido fe. Y esto es importante para nosotros porque necesitamos ser más que legalistas, mujeres de gracia, más que legalistas, mujeres de fe. En una ocasión, en una actividad familiar, estábamos en un día festivo de acá de Guatemala y una de las tradiciones por muchos años es hacer una comida conocida como fiambre. Eso lo hacen en las casas, es una comida especial que se hace en esos días, es de temporada. Pero también está ligada a un día especial de una religión o de un acto religioso para algunas personas. Y entonces en la actividad familiar había un familiar que decía, yo no voy a comer de esa comida, yo no me quiero contaminar, yo no quiero, la ley dice que no puedo contaminarme con estos alimentos. Entonces debemos de ser tanto ya legalistas, más que legalistas, hombres de gracia, más que legalistas, mujeres de gracia, más que legalistas, mujeres de fe. La ley nos sirve como una guía, como un consejo de Dios y qué bueno que lo sigamos. Pero dice Dios, no es la circuncisión en sí, no es el bautizo en agua en sí, es la fe con la que lo haces, es creerle a Él. El hombre de la cruz, el que estaba a la par de Jesús, que estaba muriendo, tenía la misma sentencia que Jesús, una muerte cruenta en la cruz. Pero este hombre que era pecador, que reconoce en Jesús como el Rey, como el verdadero Hijo de Dios, le es contada esa fe por justicia. Él en la cruz no hubo tiempo de tomarle la oración de fe, no hubo tiempo de bautizarlo en agua, no hubo tiempo de hacer la Santa Cena con él. Pero Jesús le dijo, esa fe que tú acabas de demostrarme te da la gracia, te da la salvación. Y te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mayor muestra de gracia? ¿Qué mayor muestra de fe de parte del ladrón, de parte del delincuente que estaba muriendo en la cruz? Pero Jesús, más que legalista, ahí fue un Jesús de gracia. Él vino a cumplir la ley, es decir, a dar salvación a todo aquel que crea en Él, que tenga fe en Él, será justificado, será salvo. Y esto es lo que nos llena, porque la palabra de Dios es así. Por ahí escuché en una ocasión que decía un dicho, la salvación es tan cara, pero tan cara, que tiene que haber sido dada de gratis, porque nadie la pudo haber pagado. Nadie tiene la capacidad de pagar la gracia. Por eso terminó diciendo Dios, la voy a regalar. Va a ser un regalo inmerecido, va a ser algo que les voy a regalar. Verso 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, es decir, necesitamos límites, el hombre necesita tener límites, necesita tener un no matarás, necesita tener un no, no mentirás, o necesita tener las afirmaciones como adorarás a Dios con toda tu alma, no adorarás a otros dioses, o sea, necesitamos esto, pero más que la ley, dice la palabra, ese pacto, esa promesa de Dios fue recibida mediante la fe. Abraham creyó en Dios. Hoy quiero despertar en mujeres de propósito esa fe que le cree a Dios a pesar de todo, esa fe que mueve montañas, esa fe de lo que Dios ya dijo de tu casa, lo que Dios ya dijo de las finanzas de este año 2025, lo que Dios ya puso en tu corazón para poder emprender, lo que Dios ya puso en tu corazón, paz en tus hijos, respaldo de tus hijos, respaldo de tus hijas. Lo que Dios ya dijo que las va a cubrir, que las va a devolver a sus brazos. Hoy yo te quiero decir, créele a Dios
y esto será contado por justicia. Esto te será contado y gracia vendrá sobre ti. La gracia de Dios estará contigo por la fe que has mostrado hacia Dios. Esto no es porque oremos mucho ni porque ayunemos mucho. Es bueno orar, es indispensable porque somos humanos y necesitamos conectarnos con el Padre. Necesitamos orar y necesitamos ayunar, pero no es un pago a cambio de, sino que solamente nos sirve para acercarnos a Dios y estar más cerca a Él, más en contacto con Él. Pero ¿qué me va a dar la respuesta de la promesa? Mi fe, la gracia de Dios manifiesta a través de nuestra fe hacia el Señor. Verso 16. Por eso la promesa viene por fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito. Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existiesen. Me encanta esta frase final. Me encanta cómo Pablo dice, Abraham creyó en Dios, en un Dios que resucita muertos. Algo imposible para la ciencia, imposible para el humano, volver a darle vida a alguien. Esto es imposible para todos, pero para Dios es posible. Él lo puede hacer. Y que llama a las cosas que no son como si fuesen. No existen las cosas. No existe la promesa, no existe la tierra prometida, pero Dios la promete y eso significa que tenemos que creer como si ya existieran ahora mismo. Él tiene la capacidad para poder hacer material la promesa que te ha dado. Y me encanta esta parte que nos muestra cómo es una garantía. La gracia te garantiza el cumplimiento. No estamos confiando en cualquiera, es en Dios. No estamos confiando o no estamos creyendo, poniendo nuestra fe en cualquier persona, sino estamos poniéndola en Cristo Jesús, aquel que resucitó entre los muertos, aquel que está sentado en el trono. A pesar de las adversidades que podamos pasar, dice Dios, yo sigo sentado en mi trono, sigo reinando, sigo teniendo el control, sigo obrando, no se me ha acabado el poder. Cree y verás la gloria de Dios. Y me llama la atención cómo podemos creer en esas cosas y llamar a las cosas que aún no son como si ya fueren. Es esa autoridad. La autoridad viene a que yo la voy a llamar de esta manera. Yo voy a llamar a mi hija como una adoradora de Dios. Voy a llamar a mi hija como una profeta del Señor. Como que ya fuese, como que ahora mismo estuviera pasando. Voy a llamar a mis finanzas como las finanzas bajo la cobertura de Dios, el Dios del oro y de la plata. Voy a llamar a ese terreno que está en construcción o que está por comprarse como la tierra que Dios prometió a mi familia. Y entonces allí vamos a llamar las cosas que no son como que fuesen. Y venimos a declarar y a activarnos proféticamente y a activarnos en ese don y esa autoridad que Dios ya nos dio. ¿A través de qué? A través de nuestra fe para garantizarla por la gracia de Dios en nuestras vidas. Quiero ir a una mujer que fue llamada llena de gracia. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 1, verso 28. Y cuando estaba viendo lo de la gracia, me recuerda la palabra del Señor, que una mujer fue llamada así, fue saludada de esta manera. Capítulo 1, verso 28. Y ante estas palabras que le dio el ángel Gabriel a María, la madre de Jesús, en el verso 26, dice la palabra, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María.
El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido la gracia de Dios. El Señor está contigo. Otra versión dice, te saludo, oh llena de gracia. Otra versión dice, favorecida de Dios. ¿Qué es lo que ella recibió allí? Dice que la gracia fue recibida. Cuando el ángel la saluda a María, la ve como una mujer que ha recibido algo importante llamado gracia, llamado favor, muy favorecida, llena de gracia. Esto deja claro que no es por los méritos específicos de ella. Por supuesto que es una mujer muy admirable, pero la gracia fue recibida por ella de Dios. Otra característica que vemos es que hace énfasis en que es algo que él llena de gracia, hace énfasis en la permanencia. Tenemos que ser mujeres que nos mantengamos en la gracia. No podemos estar hoy bien, mañana mal, otra vez bien, otra vez mal, sino que una estabilidad espiritual con Dios, en la gracia de Dios. Esto es importante porque esa permanencia, esa durabilidad, esa fuerza que había en ella, por eso era llena de la gracia de Dios. Y esto hace ver también que era algo especial. La gracia mencionada aquí para María es una gracia especial. Es una gracia que la favorece, es una gracia que la hace distinta a ella, que la hace una mujer especial, que permite distinguirla para algo especial. Y esta gracia no solamente era un elogio, sino que era un anuncio de que la estaba preparando para una misión única. Esta gracia recibida a María era la preparación, la iba a ayudar a prepararse para la misión única que ella iba a llevar a cabo. El trabajo de ella no iba a ser fácil, la misión de ella no era fácil, la misión de ella iba a ser muy dolorosa, muy difícil, pero la gracia de Dios la acompañaría, la prepararía para esta misión. Yo sé que Dios tiene propósitos para cada una de nosotras, llamados muy grandes para cada una de nosotras, retos muy grandes para cada una de nosotras. Nos está inquietando hacer cosas. Yo sé que el Señor está empezando a movernos en diferentes áreas, pero hoy quiero decirte, no estás sola, tienes la gracia de Dios, estás llena de la gracia de Dios, así que no te sientas sola, hazlo, empiézalo, ve, cree al Señor, muévete en fe, porque así como Abraham, cuando recibe la promesa, cuando recibe el llamado, va, encamina, agarra a su esposa y zarpa en búsqueda de esa promesa de Dios, en busca de ese propósito de Dios para él y su familia, en busca de ese plan maravilloso de Dios, ese pacto perfecto de Dios. Y esa fe que la hace moverse viene a respaldarse con gracia. Y esa gracia nos da preparación, y esa gracia nos da competencia, nos hace competentes para esa misión que Dios nos ha establecido. Yo sé que hay muchas mujeres que ya trabajan en la obra de Dios, otras que están siendo llamadas a trabajar en la obra de Dios, invitadas y movidas en su corazón a hacerlo. Qué bueno. Déjame decirte que eres llena de gracia y que lo harás muy bien porque Dios está contigo. Y para aquellas mujeres que están emprendiendo otra clase de visión, otra clase de propósito, otra clase de planes que Dios los está llamando a hacer, también son hombres y mujeres llenos de gracia, que estoy seguro que el Señor va a respaldar todo lo que hagamos en su nombre. Así que hoy quiero terminar precisamente con esta palabra de María. Cuando el ángel Gabriel la visita, ella no se esperaba esta visita. Ella no la estaba buscando, no había hecho nada para ganárselo, pero Dios la elige, Dios la decide que ella va a ser el vehículo por el cual iba a nacer el Hijo de Dios, Jesucristo. Y esta gracia recibida, esta gracia no buscada, pero recibida, es la mejor, es la que estamos nosotros experimentando. Yo sé que en muchas ocasiones podemos volver atrás y recordar cómo es que Dios tocó nuestras vidas.
y vemos la mano de Dios moviéndose. Y como dijo un autor llamado Cash Luna en su libro, No es por vista, es por fe, dice que el Espíritu Santo nos anhela más que nosotros a Él. Y aquí vemos cómo Él anhelaba llenar a María de su gracia y de su favor. Esto nos prepara para esa misión que Dios nos está llamando. Voy a terminar con una oración para que todas podamos sellar esta palabra en nuestro corazón y poder entender cómo Dios se está moviendo. Sé que vamos a crecer de nivel en nivel, vamos a ir creciendo, vamos a ir mejorando, vamos a ir experimentando una cercanía más con el Señor, vamos a ir experimentando el cumplimiento de varias palabras y promesas que Él nos ha dado, pero déjame decirte que sigue siendo una mujer llena de gracia. Padre amado, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos bendices con tu palabra, porque nos edificas, porque nos alimentas con esta palabra que viene a ser como ese bálsamo, como esa vitamina que nos hace más fuertes en la fe. Gracias, Padre, porque a través de ti podemos alcanzar la gracia, porque solamente creyendo en Jesucristo podemos alcanzar esa gracia, ese favor, esa llenura de tu gracia. Gracias porque nos permites creer en ti, porque somos mujeres de fe y que somos mujeres que tenemos esa garantía de tu gracia, porque tenemos esa garantía de la salvación, porque hasta aquí nos has venido enseñando a cómo caminar en este mundo, en este camino. Síguenos instruyendo, síguenos guiando, que tu gracia nos guíe, que tu gracia nos muestre cómo seguir creciendo en tu favor, cómo elegir mejor, cómo nuestras acciones sean mejores cada día. Tu respaldo, tanto para nuestras vidas en lo personal de cada una de las mujeres de propósito, en nuestra familia, en nuestros hijos, aquellos que están necesitados de conocerte. Te pedimos por ellos, Padre, que tu gracia los alcance, que tu gracia por la fe de una madre que cree el Hijo sea alcanzado, Señor. Creemos, Señor, también en nuestros nietos, en nuestras generaciones que alcanzarán la gracia como tú se la prometiste a Abraham. Dijiste, de generación en generación bendeciré, a tu descendencia la bendeciré. Esa gracia, ese pacto, esa promesa los alcance a nuestros nietos, a nuestras descendencias, hasta nuestra tercera y cuarta generación. Bendice, Señor, también las empresas, los negocios, las visiones, las finanzas de nuestras familias. Lo que tú nos has permitido, como se lo permitiste a Abraham, el hombre de la fe, poder crecer financieramente, poder crecer en riqueza, poder cuidar lo que tú nos has entregado en nuestras manos y poder honrarte con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con nuestra profesión, con lo que hemos alcanzado. Bendícenos, Señor, y que tu gracia nos respalde en cada uno de nuestros movimientos financieros, profesionales, de visión, de empresa, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, el arte de nuestras manos, el trabajo de nuestras manos y que sea prosperado en el nombre de Jesús. Bendice también, Señor, el ministerio de mujeres de propósito que poco a poco ha venido creciendo, tomando fuerza, honrándote, sabiendo que no podemos hacerlo solas, que no es mérito nuestro, sino solamente gloria tuya. Gracias por ese favor que has puesto en Mujeres de Propósito, por esa gracia que nos ha cubierto hasta el día de hoy, por abrir puertas en Costa Rica, por abrir puertas en República Dominicana, por llegar, Señor, a diferentes mujeres de diferentes naciones. Gracias por bendecirnos de esta manera, por cuidarnos de esta manera, por respaldarnos y que tu gracia esté con nosotros. Hoy oro, Señor, para que a cada una de las mujeres de propósito hoy seamos mujeres llenas de gracia, Señor. Cúbrenos, cúbrenos con esa gracia que solo puede venir de ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Damos gracias por estar con nosotros en esta sesión. Gracias por estar compartiendo siempre contenido de Mujeres de Propósito, por mantenerse ahí activas. Gracias también por visitar nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden ingresar a Mujeres de Propósito y poder volver a ver la clase. Y gracias también a las que
después en diferido lo ven. Y queremos agradecer a cada una de ustedes, las que ya han mandado su video, las que ya han mandado ese saludo al proyecto de Mujeres de Propósito, al ministerio, para su 7º aniversario. Gracias de todo corazón. Que Dios me las bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.